Hola, hola, muy buenas noches. Baisha Papende Pujare, muchísimas gracias por elegirnos para informarse. Hoy queremos abordar un tema más allá de las noticias y tiene que ver con el embarazo adolescente. ¿Y por qué más allá de las noticias? Bueno, porque este fin de semana se habló de un caso de embarazo adolescente en Concepción. La semana pasada recibíamos el reporte de San Lorenzo y cada tanto lo tocamos, pero como una noticia. Hoy queremos abordarlo desde un punto de vista de una problemática social y la responsabilidad que tenemos todos en los resultados que hay en este momento como diagnóstico de esta situación. Y les digo una cosa, cada día se registran 2 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Y cada hora, 2 adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz en nuestro país. Paraguay tiene la más alta tasa de fecundidad adolescente, 72 nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Estos datos nos deben interpelar como sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo para tratar de abordar este tema de una manera de prevención? Porque, ojo, todos los embarazos adolescentes y sobre todo entre los 10 y 14 años tienen una directa relación con el abuso sexual, con la pobreza. Este es el tema que le planteamos hoy aquí en El Descargo. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas noches. Baisha Papeime. Nosotros queremos que en los próximos 60 minutos, usted, mamá, papá o toda la familia que sigue las pantallas de Mega TV, que se queden con nosotros porque hoy queremos hablar del embarazo adolescente más allá de las noticias, más allá de esa noticia que a todos conmovió este fin de semana que nos llegaba el reporte de Concepción, más allá del reporte de la semana pasada de San Lorenzo cuando el médico de Calle y San Lorenzo nos decía que la niña de 11 años y su bebé estaban bien. Queremos hablarle de esta problemática social desde una mirada de política pública de salud y también con testimonios que van más allá de esos hechos noticiosos. Y esta es la historia de Claudia que queremos compartir con ustedes. Claudia fue abusada sexualmente por su padrastro. Su embarazo comprobó lo que ya todos sabían. Recién entonces, el hombre fue condenado a prisión. Cuando Claudia tenía 15 años y su bebé tenía 1 año y algunos meses, un hombre mayor la embaraza nuevamente. La cesárea se complicó. La obstetra luchó para que Claudia siguiera viviendo, pero ella murió en una tarde oscura, como la vida que le tocó. 1 de cada 4 muertes maternas corresponde a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. En Paraguay, el acceso a servicios de planificación familiar es un derecho constitucional de todas las personas, incluidas las adolescentes. Así también, la educación integral es un derecho establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Ambas son estrategias que contribuyen a la prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente. Todos somos responsables de la prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente. Por supuesto, esta es una historia real, pero las imágenes que observábamos son imágenes recreadas, protegiendo los derechos del niño y de la niña. Y bueno, para darles un dato más, cada día se registran 2 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años en nuestro país. De este tema vamos a hablar con la oficial de Salud Sexual y Reproductiva del USPA, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Población. Está con nosotras la doctora Adriane Salinas Bonfín, a quien agradecemos mucho su tiempo, doctora. Gracias por conectarse con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación para hablar de un tema tan importante en nuestro país. Sí, justamente queríamos abordar el tema más allá de las noticias que cada tanto, 1 vez por semana o 2 veces por semana, como que nos seguimos asombrando. Pero los números de Paraguay en este contexto son determinantes. Somos el país en este momento con mayor tasa de embarazo adolescente, doctora, en toda la región. Paraguay sigue ocupando lastimosamente el primer lugar en cuanto a tasa de fecundidad adolescentes de 15 a 19 años en el Cono Sur, ¿verdad? A nivel de la región estamos entre los primeros lugares, pero en el Cono Sur, cuando nos comparamos con Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, ocupamos el primer lugar, si bien en nuestro país, en primer lugar, está garantizado el derecho a la planificación familiar en la Constitución Nacional. Y por otro lado está también, digamos, dentro de la misma y atendiendo a la Constitución Nacional, lo que dice está también garantizado en el mismo artículo el derecho a la planificación
y el derecho a una maternidad y paternidad responsables, se garantiza también el derecho al acceso a educación e información sobre la temática, ¿verdad? Aún así, cada día en promedio, un promedio son 2 niñas de 10 a 14 años dando a luz, y hay un número también muy importante de alrededor de 50 adolescentes de 15 a 19 años dando a luz cada día en nuestro país. Y este es un tema que nos debe ocupar a todos, porque las causales son diferentes. El embarazo en niñas de 10 a 14 años, en prácticamente el 100% de los casos, son a consecuencia del abuso sexual, y el embarazo en adolescentes de 15 a 19 años, también un porcentaje importante, está relacionado a abuso o a violencia sexual o a falta de información y acceso a servicios de salud. Entonces, y a educación y a información por sobre todas las cosas para poder tomar mejores decisiones. Doctora, entonces, es una tarea de todos. Doctora, estos Sí. datos que me asombran al leer el reporte que hace USPA con todas las instituciones del Estado, que también tiene que ver con que cada hora 2 adolescentes entre 15 y 19 años dan a luz en Paraguay, sumado a esto que cada día se registran 2 nacimientos de niñas de 10 a 14 años. Con ese diagnóstico y esa radiografía que creo que se mantiene en los últimos 5 o 10 años en Paraguay y la tendencia va creciendo, ¿qué se hace para frenar, para contrarrestar esta situación? Bueno, aquí quiero darles una buena noticia. En realidad, desde que comenzaron a trabajar los 4 ministerios juntos, que están actualmente llevando adelante juntos estrategias para, por un lado, desnaturalizar el abuso sexual, dar respuesta más eficiente a los casos de abuso sexual, también brindar información a las familias y herramientas para que puedan conversar con niños, niñas y adolescentes sobre la importancia de postergar el inicio de relaciones sexuales, de buscar ayuda ante situaciones de abuso sexual. Los registros, los números de nacidos vivos registrados en Paraguay vienen descendiendo. Si comparamos desde el año 2018 a la fecha, hay un descenso importante, sobre todo en el grupo de 15 a 19 años. Es menor el descenso en el grupo de 10 a 14, que está, como había mencionado, vinculado a abuso sexual, y requiere todavía de seguir trabajando muy fuertemente la prevención del abuso. Como país tenemos que ponernos de meta tener 0 abusos sexuales y tratar en lo posible de que todas las adolescentes y los adolescentes retrasen o posterguen el inicio de las relaciones sexuales hasta después de la adolescencia. ¿Por qué esto? Porque desde el punto de vista biopsicosocial, las personas adolescentes, las niñas y las adolescentes, son mucho más vulnerables a sufrir muertes durante el embarazo, el parto y el posparto, porque sus cuerpos no están aún totalmente desarrollados, y así también sus recién nacidos tienen mayor riesgo a morir en el primer año de vida, porque nacen ya con ciertas desventajas como bajo peso, prematurez. Entonces allí es donde es importante, en primer lugar, brindar esa información a todas las personas, sobre todo a las familias, para que puedan conversar sobre estos temas. Y en el tema del abuso sexual, si bien lastimosamente la mayoría de los casos ocurren en el entorno afectivo, también existen casos donde esto no se da y donde ocurre fuera del entorno afectivo. Ya sea que ocurra dentro del entorno afectivo o fuera del entorno afectivo, es un crimen, debe ser denunciado, y muchas veces niños, niñas y adolescentes no tienen, de hecho la mayoría de los casos no tienen las herramientas ni las posibilidades de buscar ayuda a tiempo. Y ahí es donde las personas adultas, desde donde estemos, seamos vecino, vecina, tía, abuela, hermana, profesora, profesor, médico, médica, policía, desde donde estemos, la señora que atiende en la despensa o el señor que atiende en la despensa, tenemos que
denunciar ante la sospecha casos de abuso sexual para que así el Sistema Nacional de Protección pueda actuar. Doctora, Cuando me refiero a 4 ministerios, ¿sí? doctora, perdón, si quiere completar la idea porque pensé que ya había cerrado, tengo unas preguntas más. Sí. Bueno. No, solamente decirles que los 4 ministerios que están trabajando conjuntamente en una estrategia de prevención de embarazo adolescente y el abuso sexual son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Niñez y Adolescencia, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que una de las acciones más fuertes que han tenido es sobre todo la implementación de la ruta intersectorial de atención a víctimas de abuso sexual, que fue aprobada por el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y que tiene además otros actores importantísimos del gobierno que participan en la respuesta, tanto a nivel central como a nivel local. Doctora, una primera pregunta respecto a este tema. ¿Cuándo se va a poder o comenzar a ver los resultados de este trabajo intersectorial? Y la otra pregunta, en el caso de las niñas de 10 a 14 años con embarazos adolescentes, ¿tiene una directa relación con los hechos de violación? Y con los adolescentes de 15 para arriba, tiene que ver ya con una relación temprana, y allí la incidencia para que baje el número de embarazos adolescentes tiene que ver con el acceso a la información. ¿Por dónde les está llegando esa información de cómo planificar, de cómo prevenir, de cómo atrasar un poco más esa relación sexual? Bueno, con respecto a la primera pregunta de cuándo se va a ver el impacto, ya se está viendo el impacto actualmente. De 2018 a la fecha, 2017 más específicamente a la fecha, hay un descenso de casi el 30% en el número de registros de nacidos vivos de adolescentes de 15 a 19 años y casi el 20% en el grupo de 10 a 14 años. ¿Verdad? Que como mencioné es menor el descenso, pero se está registrando. ¿Quiénes deben dar información? El rol de garante de derechos, que a eso se llama patria potestad, el principal rol de garante de derechos de niños, niñas y adolescentes es el núcleo familiar. Estamos hablando de padres, madres, tutores responsables de niños, niñas y adolescentes. Y son quienes tienen la obligación primaria y principal de informar a niños, niñas y adolescentes sobre cómo protegerse del abuso sexual, sobre cuáles son los comportamientos sexuales responsables y seguros, el por qué es importante retrasar el inicio de las relaciones sexuales y en el caso de que sean adolescentes que han decidido iniciar su vida sexual, cómo protegerse de las infecciones de transmisión sexual y de los embarazos en la etapa de la adolescencia. Ese es el rol principal de las familias. ¿Qué ocurre? Ocurre lo que pasa en la mayoría de las sociedades. Los padres y las madres, los tutores responsables, las abuelas, quienes están a cargo de niños, niñas y adolescentes, muchas veces no contamos con las habilidades y no tenemos las herramientas para abordar estos temas con nuestros hijos e hijas. Y allí es donde desde el Estado se tienen que promover y proveer de esas herramientas para que las familias puedan cumplir con este rol. Y eso es lo que está haciendo el proyecto. Creo que habrán visto el lanzamiento de la historieta Mírame, que se hizo en la vicepresidencia hace poco tiempo. Esa es una de las herramientas para trabajar con las familias, para que las familias puedan conversar con sus hijos e hijas sobre la prevención del abuso sexual en un lenguaje mucho más amigable para niños, niñas y adolescentes, y también enseñarles a dónde pueden recurrir y pedir ayuda. La estrategia es comenzar por eso a trabajar con las familias porque son quienes tienen que ser, el núcleo familiar es el principal garante de derechos de niños, niñas y adolescentes y eso es patria potestad. Ahora, cuando la familia no cumple con su rol, o peor, en estos casos donde es el padrastro, es el papá, es el abuelo el que está abusando sexualmente de un niño, de una niña o de un adolescente, allí ya entra el Sistema Nacional de Protección
a restituir el derecho a niños, niñas y adolescentes y a garantizar que este niño, esta niña, este adolescente ya no sea víctima de abuso, de violencia sexual. Doctora, ahí ya entra el Estado fuertemente. Sí. Doctora, más allá de la problemática social que representa el embarazo adolescente, que detrás hay violaciones, abusos y todo un compromiso y responsabilidad también de la familia, de denunciar, de dar la información precisa. Esta situación representa también un costo económico, no solamente para el Estado, sino para la sociedad. Y me parece tan interesante el estudio que hizo el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde usted es oficial de salud reproductiva y que ha cuantificado un poco lo que representa atender a las niñas, adolescentes embarazadas. En realidad, y aquí viene el tema de por qué es importante que las familias entiendan realmente su rol. El mayor costo del embarazo adolescente recae de vuelta en esa niña o en esa adolescente con hijos o con hijas. Son ellas las que terminan pagando o dejando de percibir, en este caso, un mejor sueldo o dejando acceder a continuar en el sistema educativo y dejando acceder a mejores oportunidades laborales. Consecuentemente, sus hijos e hijas también tienen peores posibilidades de tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Cada año en que se posterga el embarazo y que la niña, la adolescente permanecen en el sistema educativo, es un año más de posibilidades de acceder a mejores oportunidades laborales. El otro costo importante es el que cuanto más gente percibe menos que el salario mínimo, tiene trabajos informales, menor es la recaudación de impuestos que tiene el Estado y consecuentemente es menor la inversión que pueda hacer en políticas públicas sociales que otra vez revierten en beneficio de niñas, niños, adolescentes y sus familias. Y el tercer costo es lo relacionado al sistema propio, el sistema de salud. Es mucho más caro, por decir de alguna manera, tanto para el gasto del bolsillo de la familia como para el sistema de salud, atender a una niña o adolescente embarazada que acompañarla en su crecimiento y desarrollo y en la postergación de este embarazo hasta la edad adulta. ¿Por qué? Porque como ya les había mencionado, las niñas y las adolescentes tienen aumentado el riesgo a tener complicaciones durante el embarazo, el parto o el puerperio, sus bebés también, y también, peor, tienen mayor posibilidad de morir en un momento que debería ser de alegría, terminan perdiendo la vida. Entonces, en ese sentido es donde el costo es un costo económico importantísimo, pero sobre todas las cosas, otra vez, quien paga más caro, por decir de alguna manera, es la adolescente, sin lugar a dudas. O desde todos los sentidos son las niñas y las adolescentes. Doctora, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Ha sido usted muy amable con Mega TV. Gracias a ustedes por el espacio y gracias por el loable trabajo que están haciendo de posicionar y de seguir posicionando este tema. Todos y todas podemos cambiar esta realidad. Gracias. Así es, la doctora Adriana Salinas, ella es oficial del Programa de Salud Reproductiva del USPA en nuestro país. Y les digo el dato, 6.7 millones de dólares es el costo para el Estado público la atención cada año en los servicios públicos de los embarazos adolescentes en nuestro país. Hacemos una pausa y a la vuelta seguimos hablando de este tema aquí en El Descargo. Esta noche aquí en El Descargo estamos hablando de este tema que no queremos que solamente sea una noticia cuando hay una denuncia de violación, de abuso sexual o cuando se registró un parto de una adolescente y su vida, tanto de la mamá como del bebé, están en riesgo. Queremos abordar el tema como parte de una problemática social y esto que tiene que ver con el embarazo adolescente. ¿Cuánto le cuesta al país? ¿Cuánto nos cuesta como sociedad? ¿Le cuesta una vida a la persona, a esa niña que tuvo un bebé
bebé entre los 10 y 14 años o entre los 15 y 19 años. Así es que queremos compartir seguidamente con ustedes el testimonio de Jessica, que ha sido víctima también de abuso sexual y un embarazo no deseado. A los 14 años yo no sabía qué quería para mi vida, pero quería ser feliz. Un hombre de 28 años abusó de ella, de su inocencia, de sus sueños, de sus ilusiones. La embarazó dejándola desolada, sin esperanzas, sin salida, hasta hacerle sentir que su vida no merecía continuar. El abuso sexual impacta profundamente en la vida de niñas, niños y adolescentes, en sus familias y en el desarrollo del país. La educación integral es un derecho y una estrategia que contribuye a la prevención del abuso sexual y del embarazo adolescente. Prevenir el abuso sexual y el embarazo adolescente es tarea de todos. Todos somos responsables. Sin lugar a dudas, todos somos responsables, pero hay un ente rector que es el Ministerio de la Niñez y de la Adolescencia, y en este contexto estamos en comunicación con el señor Eduardo Sosa del Ministerio para conocer un poco el trabajo que hace el Ministerio en esta rectoría, que de alguna manera le toca articular el trabajo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, también el Ministerio del Trabajo y con organismos internacionales como lo es USPA. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias por el contacto. Realmente la historia que acabas de mostrar o que está mostrando, digamos, es una situación que afecta realmente a muchas niñas y adolescentes en Paraguay, ¿verdad? Evidentemente hemos, como ente rector también, y dentro de esa rectoría, venimos, digamos, incrementando principalmente las campañas y, por supuesto, ¿verdad? La pandemia no ha sido la excepción también, donde justamente en un trabajo articulado, MEC, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y con la cooperación, digamos, del Fondo de Población de Naciones Unidas y el gobierno de la India también en este contexto, por supuesto, digamos, en un proyecto que finalmente es piloto, pero creemos que la campaña ha sido exitosa en el sentido de alcanzar también, digamos, a toda la población en general, ¿verdad? Es un tema que tiene sus raíces también en ciertas concepciones o ciertas cuestiones, pautas culturales, digamos, dentro de las familias, que todavía hasta hoy son aceptadas la relación de un adulto con una niña o con un adolescente. Entonces son cuestiones que hay que ir deconstruyendo por un lado, evidentemente, y dentro de una línea de protección, ¿verdad? Una niña, digamos, justamente uno de los lemas, digamos, de una de las campañas donde hemos intensificado que una niña embarazada es una niña abusada, justamente queríamos hacer notar que es, digamos, el abuso tiene una connotación de crimen y por ende, digamos, tiene penas muy importantes hoy en Paraguay. El Ministerio de la Niñez ha puesto un énfasis al actor de la familia, a la actitud que debe tener de denunciar. ¿Nos cuesta todavía denunciar, por ejemplo, cuando nuestra niña ha sido abusada, está embarazada y sobre todo en la campaña, incluso acá en la ciudad, en la campaña, dice la gente, todavía seguimos queriendo cómo protegerla y la resguardamos y no queremos denunciar? ¿Es lo que ustedes animan a romper con ese paradigma? Totalmente, ¿verdad? Lastimosamente, y por eso que la campaña va orientada, digamos, a la familia principalmente, donde tiene que ser el entorno más protector, digamos, dentro de nuestra sociedad de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Sin embargo, es una triste realidad que 8 casos de 10, digamos, denuncias, digamos, y situaciones que pasan, situaciones de abuso, se dan dentro del entorno familiar, y eso es bastante triste, ¿verdad? Entonces es como una contradicción donde el niño o niña y la adolescente tiene que crecer protegido. En muchas familias realmente esta premisa no aplica, ¿verdad? Entonces, por eso que, como dije, va nuestros mensajes también a actores, digamos, del entorno del niño, docentes, algunos otros actores comunitarios, que hacen justamente a veces justamente de agentes de protectores de alguna manera secundarias a la familia, y muchas denuncias que se reciben dentro de los distintos mecanismos de recepción
incluido el Fonoayuda, de donde realmente nosotros llevamos una estadística bastante fina, digamos, respecto a hacia dónde van las denuncias. Hemos detectado esta triste realidad que se mantiene, digamos. Sí hay algunos elementos alentadores, digamos, en que vemos que muchas denuncias, digamos, se ha incrementado el número de denuncias que vienen de actores comunitarios. Eso es muy positivo. También pero no de la denuncias, familia. O sea, la gente de afuera denuncia más que la propia familia, que es la que le debería proteger al niño. Totalmente, sí. Realmente hay mucho más denuncias que vienen de fuera del entorno familiar. Eso es muy Mucho más fuerte, denuncias. Eduardo. Entonces, eso es muy fuerte. Que es la falta de conciencia, la falta de educación, la falta de información de nosotros, los padres, los tíos, los abuelos. ¿Qué no estamos entendiendo, Eduardo? Yo creo que lo que seguimos sin entender que el niño o niña, digamos, no es un objeto mío, no es una propiedad particular de la familia. Y el famoso mensaje con mi hijo no te metas, eso no es real, ¿verdad? Tenemos que, como sociedad, de hecho que la ley misma lo plantea, digamos. Tenemos que meternos. Que todos somos responsables, claro. Digamos, tenemos la obligación de hacer la denuncia, por supuesto, ¿verdad? Y en ese sentido, enfatizamos eso, ¿verdad? Porque nos hemos dado cuenta que a veces hay un silencio cómplice dentro del entorno familiar, no porque es la persona que está proveyendo, digamos, los alimentos, y con eso voy cerrando los ojos. Sin embargo, hay una niña que va a llevar una marca para toda la vida, y eso es muy importante. Una niña abusada, un niño abusado, lleva, digamos, esa marca para toda la vida, ¿verdad? Nunca lo olvida, digamos. Claro. Nunca va a olvidar esa situación traumática que pasó, ¿verdad? Y que carga para el niño, el adolescente, la adolescente, porque se sienten ellos con esa culpa de si lo denuncia, lo cuenta, está destruyendo una familia, está destruyendo un hogar, o sea, la idea de un hogar que se tiene. Con relación a este tema, ¿qué análisis hace el Ministerio de la Niñez, Eduardo, cuando las reflexiones hablan de que este embarazo adolescente en Paraguay es la cara visible de la inequidad para las niñas? Bueno, por eso, como digo, ¿verdad? El MINA hace una reflexión profunda y, como dije, viene intensificando en base a esa reflexión tremendamente profunda, porque, como vos decís, digamos, la inequidad se complica, digamos, cuando una niña o un adolescente a muy edad temprana, digamos, es madre, ¿verdad? Creo que ya se ha visto también y se ha hablado de lo que implica las consecuencias económicas para un país, digamos, pero sin embargo para la niña es una carga, una doble carga, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente tiene que, producto a veces del abuso, tiene que cargar también con la responsabilidad de tener que criar a un hijo o una hija, ¿verdad? Entonces, claro. Eso tenemos que cambiar definitivamente, ¿verdad? Y eso es lo que venimos enfatizando entre todos los actores, como dije, que conforman este equipo de trabajo, ¿verdad? Y que no solamente somos nosotros los 4 ministerios, sino que también nos trabajamos muy fuertemente también a nivel del sistema jurisdiccional, a través del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, con otros ministerios, ¿verdad? En el 2021... En el 2021 se registraron 237 casos de embarazos en adolescentes. De alguna manera, el Ministerio de la Niñez le da un seguimiento a estos casos porque son casos donde las madres están bien de salud, los niños también, pero ¿qué seguimiento, qué tipo de contención se le hace a estas 13.000 vidas que están ahí, como usted lo acaba de decir, marcados para toda la vida? Porque todos los embarazos de adolescentes, o el mayor porcentaje, tiene que ver con un abuso sexual, una violación. Muy poco es el número de embarazos de decisión propia que han tomado los adolescentes. Bueno, no en todos los casos, digamos, el Ministerio de la Niñez toma intervención. Eso hay que ser muy claros en eso, ¿verdad? En ese sentido, digamos, la capacidad de respuesta del Ministerio es bastante limitado, y también las competencias, ¿verdad? En este caso, hay una competencia relacionada a la recuperación de la salud mental del niño y la niña, digamos, que tienen la responsabilidad de otros entes, digamos, ¿verdad? Entonces, creo que ya el Ministerio de Salud ha dicho muchas veces que hay un déficit importante, digamos, de atención en el tema de salud mental, aunque se ha incrementado, digamos, estos dispositivos especializados a través de los consultorios amigables para adolescentes, justamente, ¿verdad?
que responden a esta dinámica, a esta temática justamente compleja, digamos, de tener que afrontar, digamos, la crianza de un niño o una niña. Sin embargo, digamos, en los casos en los cuales se le da intervención a las niñas y niños, digamos, a situaciones de niñas que han tenido hijas, por supuesto, el Ministerio de la Niñez acompaña articulando acciones con el Ministerio de Salud, con la CODENI, si es que hubiera en la zona, justamente para dar ese acompañamiento que se requiere, ¿verdad? Muchísimas gracias, Eduardo, muy amable con Mega TV, gracias por darnos estos datos y por supuesto siempre acompañamos la campaña, todo tipo de campaña que hace el Ministerio de la Niñez, porque sin lugar a dudas todos buscamos el mismo resultado, que es la protección de nuestros niños y niñas. Gracias, Eduardo, muy amable. Muchas gracias y María Cristina, siempre agradecerte a vos un poco por todo el interés en este tema, porque finalmente no hay forma, siempre digo, no hay forma de meter de nuevo a la familia en los sistemas educativos, a los adultos. Sin embargo, las campañas, las voces de ustedes hace que lleguemos a dar ese mensaje clave de que todos somos responsables en la protección de las niñas y niños. Así es, Eduardo Sosa del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y el tema que abordamos esta noche aquí en El Descargo es el embarazo adolescente, más allá de esa noticia puntual que solemos compartir con ustedes a través de nuestra programación informativa, cuando se registran casos como el de este fin de semana, que les vuelvo a reiterar, desde Concepción o la semana pasada en San Lorenzo. Queremos abordarlo como una problemática social y de salud pública y donde tenemos muchísima responsabilidad la familia en denunciar y en proteger a nuestros niños. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con referentes del Ministerio de Salud para ver cómo se trabaja esta campaña en terreno, en los centros de salud. A la vuelta a la pausa lo hacemos. Esta noche aquí en El Descargo estamos hablando del embarazo adolescente, de los números que se tiene como diagnóstico de Paraguay y la importancia de denunciar los hechos de violación, de abuso en los menores, porque cada 2 días se registra un embarazo adolescente entre niñas de 10 a 14 años. Esto es un dato registrado tanto por USPA como también por el Ministerio de Salud y Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y aunque la directora del USPA, la oficial de Salud Reproductiva del USPA nos hablaba de que bajó el porcentaje, Paraguay sigue liderando en toda la región como el país que tiene mayor caso de embarazos adolescentes, no solamente en el 2021, también en el 2019, y vamos a ver cómo estamos en lo que va de este año, del año 2022. Estamos en comunicación con la doctora con la doctora Claudia Sanabria. Pensé que éramos tocaya, doctora, pero era solamente la coincidencia del apellido. Doctora, muchísimas gracias por atendernos, muy amable con Mega TV. ¿Qué tal? Buenas noches, María Cristina. Realmente un gusto compartir contigo y sí, tenemos ese parentesco aparente, no sé si... Por ahí hablamos un poco y terminamos siendo parientes, porque así es en Paraguay, uno termina hablando y al final somos parientes. Bueno, el tema que nos ocupa realmente es preocupante, doctora. Querría invitarla a mirar el siguiente material que tiene que ver con el secreto. Es un material realizado por USPA. Vamos a compartir con la audiencia también. La abuela de Miriam dijo que no era verdad. Complicada, con signos de un aborto inseguro, la derivaron hasta llegar al Hospital Nacional. Murió en terapia intensiva 52 días después, justo al cumplir 14 años, sin que se sepa quién abusó de ella ni quién la obligó a realizarse un aborto. Si sabes de una violación a los derechos de una niña, niño o adolescente, tenés que realizar la denuncia. No hacerlo te hace cómplice. Y bueno, este material tiene que ver con el rol no solamente de los padres de denunciar, porque lo hablábamos, doctora, en el bloque anterior con el referente del Ministerio de la Niñez, con el doctor Eduardo Sosa, de la importancia de denunciar, de que el entorno familiar, el vecino denuncie, porque eso hace
que, por ejemplo, funcionarios, como veíamos en este video, lleguen hasta las casas, o que también el personal de salud denuncie cuando recibe una situación complicada en el caso de un adolescente en los centros hospitalarios. Y queríamos saber en ese contexto cuál es el protocolo que activa el Ministerio de Salud en la atención de las adolescentes. Sí, realmente este es un tema prioritario para el país. Todos los sectores estamos trabajando en conjunto en distintas iniciativas. Una de ellas, el proyecto Ñangaricó, que tiene que ver con la prevención del abuso sexual, la atención de esos casos también de abuso sexual. Y en el sector salud tenemos un protocolo en donde en cada servicio hospitalario, en un establecimiento de salud, sin importar la complejidad en la comunidad de salud de la familia también, que tienen su rol preventivo y promocional, al detectar esta situación, lo que hacen es darle una primera contención a la persona y activar la red de salud en el sentido de todas las atenciones que esa persona va a necesitar. A veces se requiere llevarla a lo mejor a un hospital digital, pero ya a esa persona no se le pierde de vista, hay un continuo de la atención, lo que debe haber, así está establecido en el protocolo. Las urgencias, los consultorios ambulatorios, que le decimos nosotros, es decir, cuando una persona va simplemente a ver el estado de su salud y no refiere a algún hecho de violencia, aún así los profesionales deben siempre tener a la vista ese protocolo de atención que se llama Manual de Atención a Víctimas de Violencia Sexual y de Género, y consiste en hacer una detección, aunque la persona vaya por otro motivo de consulta, en ese momento ya intervenir, comunicar a las autoridades correspondientes, en el caso de niñez y adolescencia, Defensoría de la Niñez y para el hecho punible la Fiscalía, el Ministerio Público, y en el caso de las mujeres también tenemos todo el protocolo donde también se hace la denuncia y contactamos con los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer, 137, para lo que es el la contención a la mujer, para ese apoyo tan necesario. Hay que siempre instalar dos ideas muy claras dirigidas a la ciudadanía. Cuando hablamos de niñez, la voz del niño es fundamental. El niño no miente, el niño siempre dice la verdad, y eso tenemos que aprender como sociedad. Por otro lado, cuando la mujer está en una situación de violencia, la mujer necesita un apoyo para salir de esa situación. No podemos sostener esas voces que dicen a ella luego le gusta o va a volver otra vez con su agresor. No va a salir de esa situación si no hay un apoyo. Así que todo esto está contemplado en nuestros protocolos y se atiende en los servicios de salud. Hay un registro también de estos casos, hay una necesaria intervención en las primeras horas, sobre todo cuando hay abuso sexual con penetración o posibilidad de contacto. Entonces se hace toda una profilaxis que implica el tratamiento de ITS, la administración de la PAE, que es una pastilla de anticoncepción de emergencia, es un método hormonal que impide que el embrión, que tenga lugar, si es que, perdón, el hecho que ya de por sí es una absoluta violencia, ¿verdad? Porque ser agredido sexualmente es una agresión sin probablemente una posibilidad de escribirla para quien la sufra. Entonces se le hace disponible toda la profilaxis antirretroviral y también la pastilla anticoncepción para que eso, no tenga una consecuencia también que luego la persona no va a poder administrar derecho. También hay toda una contención que hay que hacer en las primeras horas de salud mental, ¿verdad? Y ahí todos esos aspectos están trabajando en el ámbito de salud y fortaleciendo, porque es realmente un desafío. Y ello ya es cuando la situación ocurrió, María Cristina, audiencia, pero realmente como país tenemos que
ponernos como prioridad número uno, La prevención. desnaturalizar las situaciones de violencia. Esa es una prioridad número uno para Paraguay. No pueden haber situaciones de agresión que estemos dejando pasar. Es decir, una niña, un adolescente debe estar jugando, compartiendo con sus amigos y no en una situación, entre comillas, de pareja, como a veces nos dice la propia familia, ¿verdad? Ella es la pareja de... No naturalicemos la situación, ¿verdad? Doctora, Tenemos aún en la situación. Sí. me quedo con una frase que dijo de la importancia de respetar y de tener en cuenta la palabra del niño y de la niña. En este caso que estamos hablando del embarazo adolescente, ¿qué hacen en los centros de salud o en los hospitales regionales o en las unidades de salud familiar cuando una niña que ha sido abusada sexualmente llega con un embarazo? Le pongo el ejemplo de ya 6 meses o de 3 meses. No tengo clara la idea, pero usted me dirá hasta cuándo, por ejemplo, uno puede abortar un niño. ¿Qué pasa cuando esa niña dice no querer tener un niño en un país donde el aborto no está legalizado? ¿Cómo hacen la contención? ¿Cómo afrontan ese tipo de pedido? Porque me imagino que los reciben. Sí. En primer lugar, y ahí hay un punto importante que tocaste, María Cristina, imagínate que hace una década a lo mejor una niña de 12 años llegaba como si nada para un control prenatal. El motivo de consulta era el control prenatal. Hoy en día, aunque esa niña llegue y refiera con sus padres que llega para un control prenatal, esa situación es atendida bajo las reglas de un posible abuso sexual y entonces ya se activa el protocolo. Entiendo. Cuando la situación de embarazo que está en proceso, obviamente, como bien mencionas, lo que Salud hace es el acompañamiento psicológico para que esa niña pueda, dentro de lo que le toca, empezar a vivir un proceso de rehabilitación y de restitución de sus derechos, aunque sabemos que esta situación es compleja. Hablabas de la posibilidad de la interrupción. En Paraguay no está trabajada esa materia, la interrupción del embarazo no es una posibilidad. Entonces sí, lo que se hace es un trabajo con la autoridad en materia de adopciones y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que tiene todo un equipo de protección en donde se intenta vincular los aspectos de contención junto con ver posibilidades para 2 niños. Hay una niña de 12, 13 años que habitualmente también, en la mayoría de los casos, sufrió esa agresión en el entorno familiar, por tanto, en la mayoría de los casos se tienen que buscar soluciones para 2 niños, es decir, o una familia acogedora o la familia ampliada para esta niña y para el niño que está también en proceso. Son realidades muy duras y que de alguna manera hoy tienen esas posibles respuestas que además deben ser fortalecidas. Necesitamos trabajar mucho con la sociedad también para que entienda que hoy tenemos esta realidad y, por ejemplo, necesitamos contar con familias acogedoras. Sí. Porque el Ministerio de la Niñez lo trabaja, ¿verdad? Pero es una realidad que necesitamos contar con más familias acogedoras, porque cuando las situaciones de abuso pasan en el entorno familiar, se necesita una respuesta para esa niña. Si no tiene familia ampliada, que es la primera opción que nos da la ley, entonces hay que recurrir a la familia acogedora. Pero las familias acogedoras son hijas. Sí, justamente la semana pasada hablábamos de la necesidad de tener más familias acogedoras. De hecho, el Ministerio de Salud, a través de Dicuida, está haciendo una campaña por tener más registros de familias acogedoras. En este contexto del relato que nos hace, doctora, ¿ustedes dónde ven que está el problema? ¿La falta de información? ¿La escuela está realmente cumpliendo ese rol de agente multiplicador de información en este tema, o sigue siendo simplemente una materia de educación sanitaria o salud, pero que lo abordan así de una manera muy pedagógica, pero científicamente, no de una mirada, digamos, evangelizadora, que es lo que yo digo cuando te convencen realmente de una cosa y que eso está pasando y que es una realidad con la que se tiene que lidiar? Sí, bueno, las raíces de esto tienen
un arraigo fuerte en nuestro país, en primer lugar, en la ausencia de una educación integral en la sexualidad. Y a esa palabra no hay que tenerle miedo, está en el Código de la Niñez y la Adolescencia, artículo 14, ya hace 20 años se aprobó que en Paraguay niñas y niños tengan acceso a una educación sexual integral. Y voy a profundizar un poco porque ahí los padres y madres tienen que saber que hablar de salud sexual es entender todos los aspectos cognitivos, emocionales y físicos de la persona. Y hoy seguimos trabajando a nivel físico, es decir, si miramos los libros de la escuela, muchas veces se enseña la sexualidad desde la genitalidad, es decir, en los libros están el aparato reproductor femenino y el masculino, pero no nos explican de dónde vienen las órdenes para esas partes de nuestro cuerpo. Imagínense, voy a ser muy gráfica, pero así como aprendemos a correr y sabemos que podemos ser más veloces o más lentos, dependiendo de lo que cognitivamente podamos ordenarle a nuestro cuerpo, imagínate, María Cristina, es todo un aspecto de trabajar. Los niños y niñas necesitan saber que van a tener emociones, que tienen deseos, pero que todo eso se puede controlar a nivel de lo que es el trabajo de la propia persona, que hay dimensiones. Aprender a trabajar con ellos la sexualidad desde el vínculo, desde el amor. Eso va a ser una parte de lo que tenemos que trabajar con ellos. No va a prevenir todos los abusos sexuales, porque el adulto que agrede a un niño, que se acerca a un niño agrediéndolo, es otro aspecto que tenemos que trabajarlo, vinculado a las normas y valores de esta sociedad. En esta sociedad el niño todavía sigue siendo un sujeto de expectativa, es decir, el adulto le ve como un medio, como algo que puede utilizar, anda a traer esto, lleva algo otro, mover esto, te pego, te tiro la zapatilla, todo eso hace parte, María Cristina, de una mirada al niño y a la niña como objeto. Un poco para ir hablando de lo que son aquellas formas de abuso donde el niño es un objeto. Entonces tenemos que trabajar todas estas vertientes. La prevención del abuso sexual pasa un poco por la educación sexual, gran parte de lo que tiene que ver con autogobernarme, decidir, saber decir que no, ser una de las situaciones. Y hay otras situaciones de abuso que van a ser de parte de una persona que ejerce poder, por ejemplo el adulto, y esas situaciones, aún con educación sexual, se van a minimizar, porque el niño va a contar. Claro. El niño con educación sexual no va a un abuso sexual, lo va a contar. Doctora, por eso es importante. Sí. Doctora Claudia, necesitamos muchas doctoras como usted en las escuelas, en serio. Lo que estamos aprendiendo lo estoy escuchando a los 50 años, o sea, cómo poder medir, cómo la comparación que hizo con el tema de la carrera, cómo ser más veloces y más lentos, todo es un proceso y es un aprendizaje. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros, doctora, y porque realmente por profesoras como usted en las escuelas, yo creo que podemos de alguna manera tener más impacto en la formación y educación de nuestras niñas. No, muchas gracias a ustedes. Creo que el tiempo siempre va a quedar corto, seguro que es una cosa que puede ser mejor desarrollada, claro que sí. Pero quedarnos con la idea de que, en primer lugar, esta cuestión no podemos naturalizarla. Se naturaliza justamente minimizando las formas de violencias, ¿verdad? El niño, la niña, merecen respeto y un entorno protector. Un niño que crece participando en su familia no va a ser un niño abusado. Un niño que crece con la confianza de sus padres puede tener situaciones de riesgo, pero las va a contar porque sabe que su entorno cree en él. Y eso necesitamos. Necesitamos depositar toda nuestra confianza y respeto en la persona sin importar la edad, ¿verdad? Después, otro día podemos hablar de los adultos mayores, de las mujeres, pero hoy quiero hacer ese énfasis en los niños porque las familias son los mejores entornos protectores y tenemos que construir. Entonces, creo que se está acabando el tiempo, pero bueno, nos queda mucho por hablar seguramente.
Doctora, las puertas de la Mega Cadena de Comunicación y Mega TV están abiertas. Espero que la próxima nos pueda acompañar aquí en los estudios para charlar más cómodamente y ampliamente de este tema que en realidad es responsabilidad de todos como sociedad. Muy amable, doctora Claudia. Gracias a ustedes, muy buenas noches. Muy buenas noches, la doctora Claudia Zanabria del Ministerio de Salud compartiendo este espacio con nosotros. Vamos ahora a compartir el siguiente material que tiene que ver con la responsabilidad de los profesionales cuando reciben los casos de abuso sexual y embarazos en los centros médicos. Fátima, de 16 años, sintió molestias y fue al servicio de salud. Le diagnosticaron una infección urinaria y un embarazo de 5 meses. 2 días después, llevan su cuerpo sin vida al hospital. No se supo el origen de su embarazo. La familia no autorizó la autopsia. Ante situaciones similares, el personal de salud debe hacer la denuncia a la Fiscalía. La atención a niñas y adolescentes embarazadas debe incluir la identificación del abuso, violencia sexual o intrafamiliar, así como una atención psicológica para asegurar su bienestar. Y con este material estamos cerrando esta noche el programa, recalcando lo siguiente. Paraguay tiene en la región la más alta tasa de fecundidad adolescente en todo el Cono Sur y es responsabilidad de todos hablar del tema, abordarlo como lo estamos haciendo en este espacio con todos los actores, también conociendo el testimonio y las historias que sin lugar a dudas nos mueve a pensar en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en estos 13.000 y un poquito más de embarazos que se registraron el año pasado. Estamos hablando de embarazo adolescente y más del 90% de estos embarazos son producto del abuso sexual. En general no se denuncia y ese abuso sexual ocurre en la familia. Estemos atentos, estemos alertas para proteger y cuidar a nuestras niñas y nuestros niños. Les agradecemos mucho por estar allí, por elegirnos todas las noches para informarse. Tapende Pujare por Aite. Nos encontramos nuevamente mañana a las 20 horas. En minutos ya llega Kiki Gamarra con ustedes para seguir con la programación habitual aquí en Mega TV. Chao, chao.